hola, que era menos de una semana para las elecciones, para el día decisivo que llevamos tanto tiempo hablando de él, quedan todavía muchas cosas por resolver y para hablar precisamente de todo esto que puede seguir pasando todavía hasta el 17 de agosto, estamos con Gonzalo Ávila, hombre del Renacimiento, politólogo, uno de los analistas más finos del país. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo le estás viendo? Bueno, un gusto saludarte, un gusto estar aquí. Y lo veo bien, es interesante. Yo creo que estamos viviendo realmente un quiebre en la institucionalidad, en el sentido de que hay un cambio del sistema de partidos, nuevas retóricas, nueva narrativa. Entonces hay cambios importantes en el país y yo creo que hay que comenzar a desmenuzarlos y prestar un poco más atención. Todas las encuestas, han salido 9, 10 encuestas básicamente desde mayo, vienen dando básicamente lo mismo, un 20% a los dos en punta y un movimiento al socialismo y todos sus satélites muy divididos. ¿Sirven para algo las campañas? Sí, mira, yo te diría, las encuestas son una herramienta fundamental dentro de la democracia, dentro de la estrategia electoral, seguro. Me preocupa un poco la encuestitis de que se manosee mucho la encuesta como con fines electorales, también que es un recurso que lo usan los candidatos. Sí, pero las campañas funcionan en la medida en que la política funciona. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender de la comunicación política, de las campañas electorales, que no es el marketing por el marketing, o la comunicación por la comunicación, lo que hace que los liderazgos emergen, sino que es la política representada a través de la comunicación. Entonces, sí vemos una gran dificultad en el proceso electoral, que cuesta desprenderse de un discurso que es egocéntrico, ¿no? Todo en los últimos 15 años, desde la oposición principalmente, ha sido egoísta, el más esto, el más el otro. Entonces, la construcción de esta narrativa, de este diálogo ciudadano distinto, ha sido bien difícil. Entonces, ha habido una campaña de crisis donde hay un consenso. O sea, todos sabemos que estamos en crisis. Entonces dice, bueno, uno dice presto, el otro dice vamos a hacer un ajuste. Antes, después. Entonces sigue siendo más o menos lo mismo. Entonces, está costando hacer contrastes entre uno y otro candidato. Eso nos cuesta dilucidar alguna distancia ideológica, quizás. Dunn sí marcaba alguna diferencia ideológica. Pero con los demás todavía es difícil. Y desde el lado de lo que era el nazismo, andrónico, ¿no? Y UCS, también les cuesta sacarse de encima toda una herencia de una gestión saturada, terminada, en que se demanda un nuevo camino. Se habla del vuelco a la derecha, pero le tienes al vicepresidente de la Internacional Socialista de punta, tienes a Rodrigo Paz que reivindica el centro, tienes a Manfred, que bueno, es una política, digamos, nacionalista, un poco para todo lado. ¿Hay un vuelco a la derecha? Yo creo que hay el fin de un sistema de partidos que durante mucho tiempo fue hegemónico y de partido único, que limitaba la competencia electoral, la competencia real, de que uno pueda poder acceder electoralmente al voto, porque había cooptación de sistemas, o sea, era muy difícil ganarle en el discurso también, porque estaba vacía la política en la oposición, es como era, yo aquí o allá, pero ¿qué se propone con modelo de país? No había, no. Y todavía hay una gran demanda de qué va a pasar después de la solución de la crisis, ¿no? No hay un mapa. Entonces, yo creo que no es solamente el giro de la derecha, sino el quiebre de un sistema de partido que estaba monopolizado por el MAS, y que hoy se abre a un pluralismo relativamente moderado, donde ya tienes al UN, tienes un movimiento libre, con competencias reales, entre ellos de discutir de política, de formar coaliciones reales en el Parlamento. Entonces, hay un quiebre del sistema de partidos, ¿no? Y eso es interesante, creo que es sano, y es sano que todavía exista la izquierda, que existan derechas, que existan centros, que existan posiciones críticas. O sea, al fin y al cabo es la democracia lo que tiene que fortalecerse, ¿no? ¿Y cuál es el elefante en la habitación, lo que implicas? Seguro que sí, pero yo creo que para unos es un elefante que estorba, que es para el masismo, y para
a la derecha, por decirlo así, ese elefante que les han mantenido el discurso todo el tiempo. Entonces, sin el elefante no hay mucho que decir. Eso es lo que preocupa. Entonces hay que construir un modelo de ciudad del país. No hemos tenido tiempo, no han tenido tiempo o no se han esforzado demasiado en este tiempo en presentar un nuevo modelo de país para César. Yo creo que, como es la elección, también se entiende que es un proceso de suma cero, ¿no? Tenemos que concentrarnos en poco tiempo, tener un mensaje claro, y llegar al país es bien complejo en una situación de elecciones. Entonces, el foco de la elección, del proceso electoral ha sido, vamos a terminar con la crisis. Entonces, si vos ves a las candidaturas, todos hablan de la crisis, desde el oficialismo hasta el final, ¿no? ¿Cómo terminamos con la crisis? Esta es mi propuesta. Pero más allá de la crisis, no se está hablando de un modelo país. Sidún tenía una visión un poco más libertaria, de achicar el Estado, de terminar con las empresas públicas. Bueno, muchos dicen eso. Pero sí hablaba más de mi modelo país, quizás, ¿no? Demasiado pragmático político entre los candidatos, ¿verdad? Sí, es que, y si vos te fijas en estos últimos 10 días también el pragmatismo ha sido mayor porque han tratado de ir cada vez más al centro y cada vez más a lo popular, ¿no? Un Samuel repitiendo que no va a cortar con bonos, que Juancito Pinto se respeta, el tema de los jubilados, el todo lo mismo. Entonces, el Rollo Paz, lo veías a Manfo con una denuncia al imperialismo de... Entonces, han sido medidas medio arrojadas a tratar de coquetear con la visión más popular, pero como te decía hace rato, yo creo que su error es que el marketing y la comunicación no soluciona problemas políticos. Su dificultad es que no están encontrando en su política cómo llegar mejor. Con algunos de sus compañeros hemos hablado tal vez precisamente de este espacio sobre la crisis, la economía es lo central ha sido lo central de la campaña, lo que se ha estado hablando. Se supone que iba a superar a lo identitario, ¿no? O sea, que iba a ser el nuevo foco con el que la gente iba a tomar decisiones, pero llegados a este momento donde la crisis parecería que se ha suavizado, que el dólar ya está más accesible, que hay, bueno, hace media hora de fibra para cargar gasolina, además, ¿en qué medida va a seguir siendo la economía lo que definan 17 meses de punto y no quién me salga a mí de la crisis? No, o sea, ¿en qué medida se vuelve egoísta, ¿no? A la hora de elegir el candidato, porque todos prometen que vamos a salir, ¿no? Pero la cuestión es quién me saca a mí y a los míos. Es tal cual como dices, ¿no? Yo creo que sí la crisis tiene un rol fundamental en el contexto, ¿no? Porque de verdad el boliviano está normalizando una crisis, estoy en las pilas, como dices, festejamos cuando hacemos una hora de COVID y decían, che, estamos bien, ¿no? El dólar está en 2, un dolazo. Entonces, esta normalización de la crisis se está dando porque es un proceso extenso, pero también dependemos de los liderazgos más lejanos. Entonces ahí, lamentablemente, somos un país que tenemos muy accesible a la política para demandarla como recurso laboral. Entonces, si nosotros apostamos a que mi amigo, mi tío, mi primo, que sea diputado, concejal, senador, entonces ahí también es determinante quién está cerca y cuál es el liderazgo como el que vos te rozas, ¿no? Porque ese es el liderazgo que te saca vos de tu crisis y es que conoce tu metro cuadrado, por decirlo así. A que faltan 20 millones de habitantes más sobre tu país, para que no dependamos tanto de la política, ¿no? Los dos fenómenos así de fin de campaña, uno es el voto útil, normalmente suele volcar hacia uno, no sé si vos ves que en esta, tanto en un bloque como en otro, ¿no? Si en este fin de campaña puede haber alguna volteada de ese tipo, porque más bien ha tendido a cerrarse la brecha, bueno, se ha mantenido ese empate técnico, ¿no? Porque estás viendo el margen de error entre Tuto y Samuel. No sé si vos crees que puede haber algún movimiento de estos. No creo, yo creo que el voto útil, si vos ves en el histórico, el voto útil era un mecanismo de contraste, o sea,
de grupos polarizados ideológicamente, derechas, izquierdas, ¿no es cierto? Pero cuando vos tienes a dos candidatos con una distancia ideológica muy estrecha y que no la manifiestan, porque estamos hablando de crisis económica y las diferencias o préstamo o lo consigo yo, esos son detalles. Entonces el voto útil no está aterrizando. Entonces hay mucha incertidumbre, hay mucha gente que no sabe, que no va a saber quizás del momento si el Instituto Samuel, desde el lado de la oposición hoy, ¿no? Entonces yo creo que es el fenómeno que no se ha logrado para el que va primero, que es el caso de Samuel, para caracterizar un voto útil. Aparte que ya ese miedo que constantemente algunos liderazgos tratan de inculcarle, si no va a volver más, ¿no? Yo creo que está acabado ese discurso. Entonces, el problema es cómo construimos de verdad, o sea, la idea de decidir libremente. O sea, en el bloque popular, todo el mundo, mucha gente creía que Evo al final cedería, pero parece que no va a ceder y se la está jugando en este momento Evo Morales, ¿no? O sea, va a depender del voto nulo, su futuro depende de ese pollo. Sí, claramente su estrategia es tratar de deslegitimar el proceso electoral y decir, bueno, como el pueblo vota nulo, la acción no tiene validez. Pero yo creo que es parte de una narrativa. El hombre fue el mito político que se construyó durante 2 décadas, que es un mito que lleva a su crimen propia y se vació de liderazgo quizás, y hoy en día vemos los resultados. Andrónico, que debería haber sido el que daba el proceso de cambio, fue medio egoísta decirle no, vos no, sigo yo. Entonces para Evo no pasar el mando fue la verdad que no creo que termine aguantando, ¿no?, su liderazgo. El voto no los elimina, pero políticamente tienen sentido también. ¿En qué porcentaje crees que deberíamos considerarlo de alguna forma? No sé, porque de verdad no sé, hasta el punto de, no creo que pase más del 15% el voto nulo, y si no me equivoco el histórico debe estar entre el 8 y 10. Entonces no creo que tenga tanta relevancia. Si pasa del 15, sí, hay que tener en cuenta Evo tiene una estructura militante todavía fuerte. Y es algo que todavía existe. O sea, las estructuras políticas que representan, por supuesto, intereses y se mueven muchísimo dinero, hay toda una economía subterránea detrás de las estructuras. Eso es lo que hace que algunos porcentajes se mantengan o crezcan. Entonces, Evo sí, si vemos que hay un porcentaje mayor al 15-18%, sí vamos a entender que la estructura del evismo todavía está vigente. Porque, pues hay que 30-40%, el voto nulo no sirve para nada, Taylor llama implica, votar nulo implica a gente comprometida a seguir a los caminos que están. Claro, y uno que llama a la reflexión en el sentido de cómo va a ser tu modelo país a vos, presidente, quien quiera que sea, para gobernar con un grupo de personas que está deslegitimando tu elección. Entonces, ¿cómo vas a actuar ante el bloque de caminos? Entonces, te comienza a ejercer un diálogo con el futuro gobierno, que es clave. Entonces, ahí es una vocería constante, y es mucho más fácil ser de oposición. Eso lo sabemos. En 20 años, también los movimientos sociales mismos se han ido mercantilizando, por así decirlo, que se han seguido muy utilitarios y un poco genuinos, ¿no? Precisamente en ese cálculo pragmático de la política de hoy, ¿en qué medida crees que ese voto no acabará votando por Andrónico, que ese viejo no reconocido de... Sí, yo creo que la migración a Andrónico debería haber sido natural, pero no fue, por una cuestión de que quizás el liderazgo de Evo y el rol que tiene no solo en Bolivia, sino en América Latina, en el mundo, le da ciertos beneficios. Entonces, yo creo que es como él todavía mantiene contenido en estructura para él,
y no para Andrónico. Esa es la realidad. Siento que sí va a haber una movilidad una vez que haya gobierno. El boliviano también vive desinteresado y como decía, queremos estar cerca de lo que te genera empleo, porque lamentablemente nuestra economía es muy escasa, es pobre y mucha gente que vive al día. Entonces busca en la política una salida. Entonces, una vez sentado nuevo líder en la silla, yo creo que mucha gente va a migrar. Lo que seguro es que haga según la web. Sí, yo creo que sí. De esta crisis, o sea, seguramente lo mejor es precisamente que tengamos una asamblea muy fragmentada para intentar poner muy precisamente esta desinstitucionalización que ha habido. Esto solo en el partido, ¿no? Dentro de una constitución, un aspecto. ¿Cómo ves cómo es la gobernabilidad? Mira, yo me preocupó cuando Samuel dijo, me parece, en uno de los tantos debates que hubo, creo que era el de los centros cívicos, donde le decía a Tuto, si yo ya ganó 14 elecciones, ¿por qué me tengo que volver a sentar? Creo que no es la actitud. Yo creo que es necesario sentarse no solo hoy, sino todos los días, pero de cualquier liderazgo, ¿no? O sea, los líderes en Bolivia deben tratar de pensar la gobernabilidad como algo que es en beneficio de todos. O sea, tenemos que tener diálogos constantes con la oposición, debemos tener diálogos de cómo conseguimos políticas de Estado. Ahora, construir una política de Estado significa hacer constantemente sacrificios, ¿no? Entonces, ahí está el gran problema de la gobernabilidad. ¿Cuáles son los sacrificios que va a hacer el nuevo gobierno y cuáles son los sacrificios que haría la oposición y los partidos que tienen un buen peso de representación, el Senado, Cámara de Diputados? Hace falta factor del Estado. ¿Qué crees fue el impacto del Estado de Procombi? Hijo, te demostré que lamentablemente una sola política de Estado en nuestra historia fue la política del mar. O sea, no conozco otra que pueda identificarse o nombrarse, decir esto es una política de Estado boliviana. La reivindicación marítima ha sido lo único que ha unido a gobiernos y a bolivianos durante la historia. Políticas de Estado que yo quisiera que funcionen son, bueno, la educación fundamental, debe haber un impacto de cómo nosotros distribuimos las competencias en la educación. El tema de la salud también, cómo administramos las competencias en la salud en todos los niveles del Estado, y eso mantenerlo, protegerlo. Y eso también es como un candado hasta ideológico, porque podemos tener muchos extremos de derecha e izquierda, pero seguimos en un país pobre. Entonces, si viene alguien y me dice, no, se privatiza todo, porque aquí me está muchito, bueno, es un país muy pobre. ¿Cómo vamos a cuidar a los imperios? ¿Cómo vamos a educar a los chicos? ¿Cómo vamos a generar desarrollo Estado mínimo, ¿cierto? Entonces, esos son los consensos que exige de mayor pragmatismo, mayor gobernabilidad y una política de Estado. Ojalá futuro, relaciones internacionales, seguro deberíamos tener una postura clara de llamar al mundo a Bolivia con responsabilidad. ¿Qué atreves a hacer? ¿Porra? ¿Un pronóstico para el rumbo? Yo lo veo muy posible un Samuel Tuto. No me creo la historia de que Andrónico está con voto oculto. No resto. Escucho muchos análisis que dicen que ese indecisos se sumaría directamente a la izquierda. Tengo que mi análisis es que no. ¿Por qué? Porque cuando pasó esto, que fue el gobierno en la elección de Arce, el contexto era distinto. Tenemos que leer, no hacer el paralelismo. El contexto de esa elección era, estamos entrando en una crisis y el único que tenía la experiencia de tener una estabilidad económica era en ese momento Arce. Pues la gente no quería decir soy el más soy que Evo, pero quería apostar con estabilidad económica y apostaba al economista que no ha tenido un tipo de cambio estable de 15 años. El contexto hoy no es así. Entonces, mi pronóstico es más o menos una doble vuelta entre Samuel y Tuto. No se logra, pero sería el primer segundo. Pero no cree en la trasvase hacia Andrónico. Rodrigo está recibiendo mucho voto también de línea izquierda moderada.
¿no? De sorpresa. Rovira me parece que es una persona interesante porque es bien leído, está preparado, maneja muy bien la comunicación, sabe expresarse muy bien. A diferencia de otros candidatos no políticos, hace muy como le cuesta realmente. Tiene más carisma, se prende su discurso. Entonces es una persona que yo creo que puede capitalizar, pedir la mano de Capital Lara, que es muy popular, tiene un discurso anticorrupción que es fundamental para el país después de ver cómo la política ha sido siempre corrupta. Entonces hay una cercanía entre la demanda del pueblo y la oferta de esta candidatura que me parece interesante. No puede sorprender que tenga una representación en el Senado. Sí, pero no creo que sea tampoco tan importante. Vienen tiempos importantes, Gonzalo, según nos vamos a estar viendo después para analizar precisamente por los resultados. Gracias a todos por acompañarnos, síganos en este espacio donde estaremos ya analizando lo que son los resultados a partir de la semana.